Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo también. Amén, amén. Saludos para los hermanos que están conectados también a través de la señal de Facebook. El Padre les bendiga. Bienvenidos a este estudio, a este tiempo. Continuamos entonces con el estudio de la carta a los Romanos, capítulo 11, para que vayamos entonces allí a nuestras Biblias. Romanos capítulo 11. Y vamos entonces vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedirle al Padre por medio de la fe en su Santo Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de esa obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, entonces traiga el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo obrando con poder y gloria, santificándonos en su verdad. ¿Están de acuerdo? Voy a orar. Dios el Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Padre nuestro, delante de ti para darte gloria y honra a ti, el único Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también a Jesucristo tu Hijo, al que enviaste al mundo, el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre nuestro, que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos ha permitido, Señor, estar aquí hoy delante de ti, compartir y disfrutar, Señor, esta comunión contigo, esta santidad, Señor, tu santidad y poder, Señor, decirte, Abba, Padre nuestro, conociendo, Señor, habiendo entendido que es por medio de la obra de tu Hijo en la cruz, a través de la sangre preciosa que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, que tenemos esta salvación, hemos recibido esta salvación tan grande, Padre. Muchas gracias, Dios bendito, porque a ti te plació, Señor. A ti, de tu voluntad, Señor, te plació rescatarnos de esa muerte eterna, de la condenación, del infierno. Librarnos, Señor, de la potestad de Satanás y traernos a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias, Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y también yo y mis hermanos puestos de acuerdo, venimos para clamar, para pedir que seas tú obrando en este tiempo, Señor, con tu Santo Espíritu, trayendo la revelación de tu palabra a nuestras vidas, que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y corra, Padre, y produzca esa vida para la cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, danos conocimiento y entendimiento, revelación, sabiduría, poder de tu palabra, Dios mío. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, produzca esa vida para la cual tú la has enviado. Y que esa vida, Padre, no solamente abunde, sino que sobreabunde para que también lo que por gracia hemos recibido, por gracia recibamos, por gracia podamos también dar, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, limpia, Señor, cada vaso, ensánchalo, llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, capacítalo para la gloria tuya, Señor, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol, Padre. Aquí ahora, por amor a tu nombre, Señor, ayuda, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, a este remanente santo, Señor, de los que aquí estamos congregados en este lugar y a través de la señal de internet también están recibiendo esta enseñanza, Padre. Obra con poder y gloria, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Padre, encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, bien, entonces, bueno, de nuevo, bienvenidos a este tiempo. Y bueno, como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de, entonces, lo que vimos la clase anterior. Importante entonces que este capítulo 11 lo vemos ahí, está pues repartido en tres porciones o perícopas, ¿de acuerdo? Y que bueno, entonces ahora ya hablamos acerca de el remanente de Israel, y ese es entonces lo primero que vimos, y hoy vamos entonces a ver esta perícopa de la salvación de los gentiles. Pero, como les dije, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quién quiere de manera voluntaria hacernos, colaborarnos acerca de qué le llamó la atención, qué entendió y bueno, todo lo que digamos haya en su corazón con respecto a esa enseñanza pasada? ¿Alguien a ver que quiera participar? Entonces, de manera voluntaria, no hay así como muchos voluntarios. Entonces, digámosle al hermano Juan Manuel, que es bien voluntarioso,
Mi hermano Juan Manuel, que es bien voluntarioso, el hombre es bien voluntarioso. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprendimos acerca entonces de que la salvación de Dios es por su soberanía, por elección, y que la salvación de Dios es por gracia y que no es por obras. Porque cuando el hombre trata de buscar la salvación por obras, es cuando está tratando de buscar su propia gloria y no le quieren dar toda la gloria a Dios. Eso para mí fue, digamos, lo que pude recibir más acerca de esa enseñanza. ¿Algo más? Bueno, ahí que está la hermana Chelía a la par, por favor, entonces que nos colabore también. Buenas noches. Buenas noches. Recuerdo también que también causó en mí movimiento total cuando la hermana Nina nos leyó también la parte donde vienen en el 11, 9, versículo 9 y 10 en otra versión. Y se los voy a leer en este momento, este pedacito que nos leyó para recordarlo, donde dice: también David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Hemos aprendido que la salvación pertenece a nuestro Dios y que todos los que somos salvos es porque Dios nos ha elegido, Dios ha escogido el remanente para salvación. Y también que se me aclara también y vuelvo a reiterar que nadie se pierde porque no proviene de Dios la perdición, sino que es del hombre, proviene del hombre. Eso es lo que yo recuerdo y que cuando viene otra vez esto me recuerda esa parte. La salvación pertenece a nuestro Dios y todos los que se pierden porque proviene del hombre, de la maldad del hombre, por su voluntad, correcto. Eso sería. Ok, gracias. ¿Alguien más entonces que quiera participar? A ver, de pronto, ¿quién se anima más? Mi hermano en Venezuela es mi hermano ahí. Ahí. Gracias, yo muy buenas sabía. noches. Bueno, también, bueno, el Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido siempre caminar en esos dos pies y fuimos ahí al Antiguo Testamento y vimos también cómo se cumplía nuevamente, ¿no? Sobre esa, digamos, ese remanente que Él se había guardado, que empezamos ahí a leer del 1 al versículo 10, pero que como ahí en Primera de Reyes también se veía eso, que había habido adoración por parte de ese rey y que se había vuelto a la idolatría, ¿verdad? Y que aún así, pues él se guardó un remanente. Y para nosotros, ahora, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ver cómo Él siempre se va a guardar ese remanente y cómo se da ese cumplimiento. Para mí, pues eso, ¿no? Ver cómo se da ese cumplimiento a la palabra y se da ese cumplimiento a lo que Él desde el Antiguo Testamento ha establecido. Y lo podemos ver, lo tenemos revelado en nuestro espíritu cada vez que acudimos a ese estudio, ¿no? Y entonces, pues, creo que como complementar lo que bien aportaron el hermano Pastor Juan Manuel y también la hermana Shelly. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias mi hermano. Entonces, ¿alguien más que quiera de pronto participar? Bueno, no. Entonces, bien, muchísimas gracias por sus valiosos comentarios y bien, sí, entonces recordar bien, como cada uno de ustedes ya lo anotó, pero aquí como en el versículo 21, como despide el capítulo 10 y dice, pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esa es la parte así que entonces aquí está diciendo en el 9, en el 11:9, que el punto es que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y que lo que desde el principio, entonces el Señor está dando testimonio es acerca de esa necesidad que hay en el hombre
de ser salvado, que el hombre necesita esa salvación y que el único que realmente se la puede proveer es Él. Y entonces a lo que se refiere a un pueblo rebelde y contradictor, lo que debe entonces nosotros aquí quedarnos claro es que esa rebeldía y esa contradicción es entonces el, digamos, negar de manera sistemática lo que entonces Dios está diciendo que es la verdad. Que el hombre está perdido, que el hombre necesita de la salvación de Dios. Necesita pues de salvación y que el único que se la puede proveer es Él. Que Él es el único que se la puede proceder. Y entonces esa rebeldía y esa contradicción es: no, Señor, nos puedes ayudar, nos puedes de alguna manera colaborar, es bienvenida toda manito, la manito que nos puedas dar, la ayudita que nos puedas, digamos, proporcionar, pero que haya claridad, que quede constancia de que entonces nosotros podemos hacerlo. Y ya de alguna manera la ayuda que nos ibas a dar, entonces perfecto, ya la recibimos y entonces es la ley y muchísimas gracias. Sobre esto nosotros trabajamos. Ya, gracias por el impulso, de verdad también hay que darle la gloria, hay que darle gracias porque mire, nos ayudó, nos dio la ley. De todos los pueblos, de todas las naciones, solamente a nosotros se nos manifestó y nos dio su palabra. Muchísimas gracias. Hay que quemarle incienso, hay que matarle cabritos, hay que matarle, digamos, ¿cómo se llama? Palominos, hay que hacer todo eso porque no podemos desconocer de alguna manera que nos dio la mano, ¿sí o no? Nos echó una mano. Y no fue una mano chiquita, no es una mano pequeña, una mano grande. Y no nos cansamos de alabar y de bendecir tu nombre y de glorificar ese impulso, esa ayuda que nos diste, pero no es sino, digamos, una ayuda inicial. Algo que solamente que necesitamos al principio, pero ahora ya nos podemos valer por nosotros mismos, gracias. Y entonces usted ve cómo empieza la corrupción, hasta cuando ya entonces, ¿recuerdan el último profeta que digamos que cierra el canon como tal del antiguo pacto con Malaquías, ¿cierto? Y ya se dan cuenta ahí cómo era, ¿sí tienen claridad acerca de eso? Ya le echaban cualquier cordero, ya con testículos mayugados, ciego, cojo, como fuera, y ya no diezmaban, no. Ya. ¿Por qué? Porque pues igual de alguna manera pues la ayudita fue significativa, fue importante, pero no es algo que uno, digámoslo, va a tener que vivirle toda la vida agradecido. O sea, la única forma de que le tuviéramos que vivir toda la vida agradecido es que todo lo hubiera hecho usted. Ahí sí, no le hubiéramos bajado la calidad a la gratitud en el corazón. Siendo usted el que lo hubiera hecho todo y haciéndolo todo usted, ahí sí cambia el asunto, ahí sí la gratitud, la lealtad, el amor, la disposición, forever y para siempre. Pero en este caso, digamos que de alguna manera ha sido, ayúdate que yo te ayudaré, que ha sido el trabajo arduo de el granito de arena que usted puso y digamos el esfuerzo y la dedicación que yo también he puesto. Entonces ahí sí, uno pues siempre siente gratitud o siente cierta lealtad y algo así, pero no le dura para siempre, porque pues, como le digo, a no ser de que fuera usted solo el que lo hubiera hecho todo. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando ahí. Y entonces aclara, y nuevamente, entonces, en el capítulo 11, importante, clave, entender que entonces dice, en el 5 y 6, que es clave, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente
escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, así también aún en ¿qué? Perdón, ¿me siguen? Aún en este tiempo. Y está hablando entonces, ¿quién? El hermano Pablo, ¿cierto? Y está hablando el hermano Pablo de aún en este tiempo, posiblemente, digamos, esta carta a los romanos, que los que le adjudican dicen que fue escrita más o menos en el año 53. O sea, más o menos alrededor de 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 55 más o menos, de 25, 20, ¿qué fue que les dije? El Señor Jesús entonces murió de 33 años, es como de 32, que es un año antes. El año era, cuando él murió de la era que llaman la era cristiana, es el año 32. Porque el año 0 no lo cuentan, no se cuenta el 0. Entonces es como el 32. Él lo escribió esto aproximadamente como 23, 25 años, o sea, como en el 55. Entonces, así también, aún en este tiempo, ¿en cuál tiempo? Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Porque hay que entender. ¿Al tiempo qué? Al presente, ¿cierto? Está hablando entonces aún a este tiempo, entonces, ¿qué tiempo es el que está considerando él? Después de la vida, muerte y resurrección, ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Que lo que nos debemos enfocar, que es importante. Entonces, saber lo que les comentaba desde la vez pasada, pero esto es importante hacerlo en el resumen. Recuerden, la salvación es por gracia. Siempre ha sido por gracia. Nunca fue, nunca ha sido y nunca va a ser por obras. Ese es lo que hay que. Entonces, Pablo está diciendo que aún en este tiempo, entonces que también en el tiempo, digamos, en esta dispensación que la podríamos llamar como la dispensación a los gentiles, aún también la salvación por gracia se está llevando a cabo en judíos. ¿Me siguen o no? Y en ese principio, entonces ellos mismos, todos los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Y a los primeros de alguna manera que le predicaron eran ¿qué? Judíos. Y que entonces, y es importante establecer de que entonces se han salvado, se salvaron, fueron salvos, han sido salvos y serán salvos también judíos, pero que también todo, al igual que los gentiles, es por gracia. No le cuenta y no le contó nunca las obras a nadie, a ninguno. Ese detalle es maravilloso, que haya el entendimiento con respecto a que entonces no podemos caer en pensar de que entonces aquí, si no entendemos, entonces decimos ciertamente el anhelo y mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y que efectivamente entonces es que necesitan salvar, pero que no es que están condenados. Es igual que todos los hombres, que todos los seres humanos. Pero que entonces está aquí explicando que de igual manera entonces el propósito de Dios ahora no es solamente para con Israel, sino que también para con ¿qué? Los gentiles, pero que ambos, ¿quiénes? Ambos. Gentiles o judíos, no hay diferencia, porque aplica la misma regla. La justicia de Dios, que es por medio de la fe, que es por la justificación divina, por gracia. ¿Sí? Ese punto. Tener entonces claro ese punto es maravilloso, porque no está ocurriendo una cosa en los gentiles y otra cosa en los judíos. No está, digamos, de alguna manera en los hombres del Antiguo Testamento siendo una cosa y en los de ahora en el Nuevo Testamento otra cosa. Sino que desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin, todo aquel
que reciba la salvación de Dios es producto de que Dios, de su libre albedrío, entonces le está manifestando su misericordia, Él de su voluntad. Y no hay otra opción. Ni para los hombres del pasado, ni para los de ahora, ni para los del futuro. Todo, la única forma de ser salvos es por voluntad de Dios, por gracia. Bien, entonces esa parte. Ahora entonces habla acerca de la salvación de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ojo, ¿están entendiendo eso? Entonces, ahí más bien esto afirma las palabras que acabé entonces de explicar. Que está diciendo entonces que efectivamente el propósito de Dios con respecto a la salvación, pero que entonces ese propósito de Dios con respecto a la salvación, para que nosotros desde ya haya claridad y podamos entonces manejar bien el concepto, debemos entonces entender de que cuando hablamos acerca de la salvación, estamos entonces hablando, es como dice en Hechos de los Apóstoles, miremos un momento para que este concepto lo tengamos siempre presente. Hechos. ¿Recuerdan esta porción en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13? Lo quiero tomar, es que es muy profundo, muy largo todo. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, pero tomémoslo desde entonces. Fueron y predicaron entonces Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Están en Antioquía de Pisidia, les he hablado, ¿no? Eso es donde fue el terremoto ahorita en Siria. Esa es Antioquía de Pisidia o la iglesia de Babilonia, donde Pedro terminó como anciano. Hechos de los Apóstoles 13. Pero miremoslo desde el capítulo entonces, cuando él está predicando a los judíos y va entonces a la sinagoga en el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿sí ve que aclara? Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían las palabras que Pablo decían, contradiciendo y blasfemando. ¿Sí se está cumpliendo la palabra de Dios o no? ¿Se acuerda que aquí entonces en Romanos dice claramente, entonces, ¿se acuerda donde dice aquí? Yo los provocaré a celos con... ¿A dónde dice? ¿11 qué, perdón? ¿11 qué? No, 11 no. No. Ay. 11 no, 10, 19. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Cuál es ese pueblo con que los va a provocar? ¿Con qué pueblo? Con los gentiles. Y sí está viendo en Hechos de los Apóstoles que tal cual de manera indefectible se cumple la palabra de Dios, ¿o no? Y que entonces, pero ojo, porque todo el tiempo es, acuérdese, tener el panorama claro de que entonces la voluntad de Dios está y va a ser entonces siempre
la salvación. Pero enfoquémonos entonces hacia quién está dirigida esa salvación. Y dice, pero viendo los judíos se llenaron entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A vosotros quién? Sí siguen a los judíos, ¿cierto? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Una pregunta que quiero hacerles. Y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta, ¿solamente de los gentiles? Alguien que quiera contestar y explique más o menos, a ver, tranquilos, aquí no me trata bien o mal, pero si alguien quiere expresarlo, por favor, dígame. O sea, dígame no, díganlo y con confianza lo habla, lo dice. ¿Qué opinan? Hermano. Oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y habíamos aprendido en Romanos que no hay diferencia. Ok, entonces por eso le pregunto, entonces cuando se refiere ahí todos los que estaban ordenados para vida eterna, se está refiriendo únicamente a esos todos que está hablando ahí, que creyeron que estaban ordenados para vida eterna, era únicamente de los gentiles. Aquí está diciendo que sí, que los judíos estaban como se fueron como bravos, o sea, estaban molestos y se fueron. Y entonces los gentiles se quedaron como en un grupo aparte, muy regocijados, muy contentos, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Pero los que no, dice todos, los que estaban ordenados para la vida eterna. Y entonces dice que en este tiempo también ha quedado un remanente, entonces, salvo por gracia, entre los judíos. Entonces ese todos, claro, ese todos los que estaban ordenados para vida eterna está incluyendo ya no solamente entonces a los gentiles, sino que entre los gentiles hay también un remanente de los judíos que están también siendo ordenados, parte de este todos. Si ven que no hemos despegado mucho, digamos, no ha variado mucho la enseñanza, porque es que el propósito, digamos, de la iglesia desde el principio es poder, digamos, establecer y manifestar el evangelio de Cristo, ese entonces nuevo pacto, ¿sí? Ese nuevo pacto. Entonces, por eso ahí, digamos, se habla acerca de la comunidad del pacto, pero que esa comunidad del pacto está formada por todos ¿quiénes? Los que están ordenados para vida eterna, y entre esos están judíos y gentiles. Pero ya todos es no judíos y gentiles, sino todos los que están ordenados para vida eterna. Y ahora sí, ese grupo lo conforma, los que están ordenados para la vida eterna, los hay entre judíos y gentiles. ¿Ven? Esa es la cuestión. Cuando habla de ordenados, habla de los que están apartados. Están predestinados por Dios. Esa es que han sido elegidos por Dios. Que han sido elegidos por Dios. Es un remanente, pero ese remanente, de ese remanente están haciendo parte tanto judíos
como gentiles, pero que entonces digamos lo que Dios está haciendo efectivamente es, digamos, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Y es que entonces provocando a celos a los judíos con los gentiles, eso está haciendo o está logrando que igual también de los judíos, los que están ordenados para vida eterna, puedan creer. ¿Ven cómo está? ¿Sí? Entonces llegaron a los de la sinagoga, entonces ahí no puede decir usted, y ninguno creyó de ellos. Ninguno creyó de ellos. Sino que entonces efectivamente la voluntad de Dios, que es por la predicación del Evangelio, que entonces los elegidos, los que Él ha escogido, los que Él ha predestinado, pero que la salvación es por oír el Evangelio. Y por eso mandó a que se le predique el Evangelio ¿a qué? A toda criatura, pero los que van a obedecer a ese Evangelio son únicamente los que están ordenados para vida eterna. Eso, ¿hay claridad con respecto a eso? Entonces, miren que es importante, porque todos es lo que marca la diferencia. Porque entonces, digamos, si hoy hablamos acerca de, digamos, entonces, un ejemplo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Ojo, por todos los hombres o únicamente por los que están ordenados para vida eterna. Claro, pero que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo, vino aquí a esta creación, nació como nacen los hombres, señalado por Dios, hizo la obra redentora y murió en una cruz y con su vida pagó por el pecado. Y hizo entonces, ¿se acuerdan? Esta mañana en el estudio les decía, y hizo entonces y cumplió de manera objetiva ¿esa voluntad del Padre o no? ¿De qué? De venir al mundo a morir como el Cordero de Dios, sacrificar su vida en una cruz, derramar su sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ahora entonces esa obra objetiva, ¿sí entienden el término objetivo o no estoy hablándoles? O sea, que vino y cumplió a cabalidad el propósito para lo cual Dios lo envió. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Él vino como el Cordero de Dios? ¿Murió en la cruz como el Cordero de Dios o no? ¿Y el sacrificio del Cordero es para el perdón del pecado? Pero entonces ahora, esa obra suya, objetiva, cumplida, llevada a cabo 100%, es lo que entonces el Espíritu Santo viene de manera subjetiva y aplica sobre cada uno de los que están ordenados para vida eterna, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Están viendo o no? Esa parte es la que usted y yo debemos tener claridad. Porque entonces si decimos que Él murió por todos los hombres, entonces todos los hombres son salvos. Y la Biblia está dando testimonio de que no todos los hombres van a ser salvos. ¿Me siguen? No todos los hombres van a ser salvos. Porque la Biblia habla entonces que van a haber unos que están y van a ser condenados a la vida, al fuego eterno. Pero que entonces ese todos hay que tener claridad, el entendimiento, porque desde el principio la explicación que por medio de los apóstoles el Espíritu Santo está dando revelación es efectivamente que ahora esa voluntad, ese propósito de Dios de salvación
no es algo únicamente, exclusivamente reservado. Nunca fue, escúchenme bien, nunca fue algo reservado únicamente para, escúchenme bien, los descendientes según la carne de Abraham. Porque entonces al principio aprendimos acerca de que no es judío, entonces el que lo es, ¿qué? En el exterior, sino que lo es, ¿qué? Judío lo que es en el interior. Y dice claramente que entonces ahora la iglesia, refiriéndose, somos el verdadero Israel. El Israel, ¿se acuerda cómo lo nombra? El Israel, ¿qué? Espiritual. Porque no estamos ni siquiera, entonces, ahora, entonces la iglesia es Israel. No se confunda. El verdadero Israel, para que vayamos claros y tengamos el entendimiento, ¿quién es realmente Israel? ¿Quién es Israel realmente? El mismo, escúchenme, el mismo que es Adán, el mismo que es Noé, el mismo que es Isaac, el mismo que es, pues, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es. Todo ha sido por Él y para Él. Usted y yo, entonces me dijo una vez, es que usted lo ve hasta en la sopa. Y yo, gracias, voy bien. Eso es estar bien, verlo en toda parte. Él es Jacob, Él es Israel, Él es Isaac, Él es José, Él es David, Él es Salomón, Él es Jeremías, Él es Ezequiel, Él es... Ah, no, entonces no se vayan a confundir porque entonces ya no... Ah, ok, suave. Estoy hablándoles que es la representación espiritual. Y por eso habla acerca de todo, que a esos profetas y el Espíritu de Cristo que estaba, ¿qué? ¿Se acuerdan? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y quién es entonces? ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? Perdón. Perdón. No, ahí sí ya me descaché. ¿Quién es Abel? ¿Quién es Abel? ¿Y quién es Set? Todo el tiempo. Eso es ver correctamente, con los ojos espirituales abiertos, la Biblia. La Biblia es poder ver a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque por Él, para Él y de Él es todas las cosas. Es como ustedes no se acuerdan que hacían, aquí no llegó, en Colombia cuando éramos niños había una cosa que ¿dónde está Mateo? ¿No se acuerdan? ¿Era dónde estaba Mateo? ¿Cómo era llamado usted, Juan Manuel? Que era en el periódico y cantidad de personas. ¿A dónde está Javier? Aquí lo había también. Y cositas chiquiticas, y entonces eso era más bonito que andar ahora metido en Facebook y todo. Y uno fue a buscar dónde está Javier, ¿se acuerda? Pero Javier era así, un macho con un copete así todo chiva, y entonces uno ahí, y estaba, a veces salía así tomándose una así o aquí, y uno, ay, busque dónde está Javier. ¿Sí? Eso es de igual manera. Eso es de igual manera entonces en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírelo aquí, sí, mírelo por aquí, mírelo por allá. Y entonces me dijo una vez un señor, es que usted lo ve en todas partes, lo ve hasta en la sopa. Y yo, bueno, voy bien. Gracias. Sí, porque eso es verlo bien. Eso es ver correctamente, con el entendimiento claro, entonces, el panorama bíblico de lo que está hablando la Biblia. Él es el tema de la Biblia, Él es la razón de ser, por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿de qué se extraña? ¿De quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Entonces, ahí, ese todos que vemos en las epístolas, entonces es necesario que tengamos claridad, es que es ese esfuerzo desde el principio para poder entonces ese nuevo pacto que fuera ¿qué? Establecido. Entonces es lo mismo, si usted, por decir algo, un ejemplo, de alguna manera, entonces hay unas reglas, llamémoslo así, cambian una ley de tránsito. Entonces usted no ha visto que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Una pedagogía. ¿O no es que llaman eso? ¿O cómo llamaríamos eso? Entonces yo creí,
una capacitación, pero es toda una pedagogía alrededor de poder entonces, ¿cómo se dice? Instruir a las personas, informarlas correctamente acerca del cambio que ha ocurrido, ¿cierto que sí o no? Porque cambiaron entonces, digamos, las reglas, las normas en general, por decirlo así. Y entonces ahora hay que informar correctamente a las personas acerca de esos cambios que hubo, para que entonces todas las personas puedan y tengan el entendimiento acerca de qué fue lo que cambió. Eso es lo que usted y yo tenemos que ver ahí. Esa es la explicación que está dando. No, resulta que es que no. Entonces lo que a veces, me parece que la hermana Gabriela también al principio nos dijo que estaba confundida con eso, que pensaba que en el Antiguo Testamento era porque hay, y al igual que la hermana Gabriela, o sea, miles, millones de personas supuestamente cristianas y creyentes que todavía están, digamos, entonces, o buscan agradar a Dios por las obras, y que no han recibido entonces el discernimiento acerca de, digamos, la voluntad de Dios por la salvación solamente por gracia, solamente fe. Entonces esas personas están, digamos, incluso persuadidas también de eso, de que en el Antiguo Testamento las personas fueron salvas por medio de la obediencia a las obras de la ley. Y entonces ahora ellos, digamos, si usted les pregunta de alguna manera, entonces no solamente, al igual que los fariseos, entonces practican o obedecen las obras de la ley, de lo que está ahí escrito, sino que entonces más bien, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan? Los fariseos, oiga, pero ustedes, ¿quién les dijo que había que lavarse las manos 7 veces a fuerza de puño? Dígame en dónde el Señor les dijo claramente que habían que lavar los vasos y los platos antes de comer. Fariseo hipócrita, ustedes lavan el plato y entonces invalidan la ley de Dios por vuestra tradición. ¿Se acuerda? El legalismo, lo aprendimos. ¿Qué hace el legalista? No le es suficiente. Tiene que añadirle más, o sea, más porque entonces tiene que, digamos, digamos, ¿no le parece a usted más bonito, más agradable delante de los ojos de Dios que Dios le dijo que hiciera hasta acá y usted hizo hacia allá? ¿A usted no le parece más bonito que yo le diga, ve, hágame el favor, venga aquí y me pinta esta pared? Y entonces usted diga, ay, pero mira, aquella pared no le hace juego con esta. Yo voy a pintarle también esa pared. Y resulta que no, es que yo no necesitaba, pero el legalista, ¿sí me entiende? Me dijo, pinte esta pared, pero yo voy a hacer más. Porque cuando venga, entonces va a decir, ¡ah, qué bruto, gracias! Pues yo le dije que le pagaba nada más por esta. Y entonces me va a felicitar, ¿o no? Y se va a poner agradado, digamos, alegre conmigo. Es más, me va a volver a contratar. Y si, digamos, hay oportunidad o alguien le pregunta, me va a recomendar. Bien apuntado, ¿sí o no? Ese es el legalismo. Ese es el legalista. Ese es el legalismo. Y entonces, ahí es donde hay que, entonces, claramente no. El discurso es el mismo desde el Antiguo Testamento. Dios no cambia. Dios no cambia. Y nunca nadie ni ha sido, ni es, ni va a ser salvo por las obras de la ley. Así lo dice textualmente, ya que por las obras de la ley ninguno. Si miraras al pecado del hombre, ¿quién podría permanecer de pie delante de ti? Bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de pecado. Todo eso es la verdad. Esa es la verdad. Pero, como les decía, como hay el cambio, entonces hay que hacer toda una campaña pedagógica, creo que está bien usado el término, para entonces culturizar al pueblo de que conozca los cambios, conozca las cosas y todo lo que está sucediendo, ¿sí o no? Esas son las epístolas del principio. Estas Romanos, que es entonces la que sigue a Hechos, todo es, digamos, aclarando eso. Entonces, ¿cuál es entonces, ahora sí, qué fue lo que pasó? Es que no, el propósito de Dios ha sido y es siempre el mismo. Lo que pasa es que, acuérdese, en el antiguo pacto estaba como, de alguna manera se veía como a través de ¿qué? De un velo.
Y ese velo entonces también a muchos hombres en el Antiguo Testamento el Señor se los quitó y les permitió verlo. ¿Cierto que sí o no? Y se acuerda entonces, digamos, como les decía, desde el principio, Abraham fue salvo por nuestro Señor Jesucristo o no. ¿Creyó en Jesucristo Abraham? ¿Te acuerdas? Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Abraham se alegró de que habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Y los de antes de Abraham les fue y les predicó después que descendió a los donde estaban encarcelados. ¿Ve? Entonces no hay absolutamente nada. Pero entonces todo lo que está pasando aquí, todo lo que nosotros vemos aquí en Romanos es precisamente poder entonces establecer esa verdad y poder entonces manifestar, digamos, ese plan y ese propósito de Dios, esa voluntad, como se está entonces ahora, como les decía, llevando a cabo. Bueno, entonces volviendo a Romanos 11 continuamos porque todo, ya yo creo que echamos ahí mucho, pero avanzamos mucho, avanzamos mucho de lo que leímos porque de ahí entonces sigue. Y si su transgresión, ok, entonces acuérdese, el propósito es realmente provocarlos a ¿qué? A celos. Pero que ese provocarlos a celos está también siendo ¿qué? O está sirviendo para que el propósito de Dios se cumpla. También en ¿qué? En ese remanente que hay entre los judíos. Esa parte, enfocarse en esa parte, ¿sí? Enfocarse en esa parte. Dios está haciendo su obra de salvación, se está llevando a cabo. Y Él está entonces usando, en este caso, como dice ahí mismo, a entonces provocar a celos, ¿cierto? Pero que el propósito es que cuando se los provoca a celos es porque efectivamente esa provocación a celos está haciendo que los que ya Él tiene predestinados para ser salvo entre ese remanente se cumpla. Y la forma y la manera por la predicación del Evangelio y haciéndoselo a los gentiles es que está ocurriendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí o no. Y entonces dice, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero por si en alguna manera, escúcheme bien, él mismo dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a la de mi sangre y hacer salvos a qué. Eso es. Bueno, me adelanté a lo porque ya como yo lo he estudiado, debí haber entonces antes de hablar, entonces cogí muy poquito para hablar. Pero se está entonces, escúcheme bien, esa obra del Señor se está haciendo a cabo, se está llevando, a cabo. Se está llevando a cabo. Se está cumpliendo ese propósito divino. Y usted y yo no podemos entonces pensar de que, digamos, alguno de los que esté ordenado, haya sido por el Señor ordenado para vida eterna, entonces, de ahí, está ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero de ahí no se pudo. No se pudo, mira, no se pudo, no alcanzó, no hubo quien, no hay que pensar de esa manera porque no es así. Sino que el Señor está haciendo, recuerdan allá como dice, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Y que entonces usted o que yo podríamos llegar a pensar que efectivamente una persona pudiera llegar a ser el propósito de Dios de que sea salva, pueda llegar a ser porque está siendo provocada a celos. ¿Les parece a ustedes que tiene sentido? ¿Les parece a ustedes que la pregunta fue clara o me enredé otra vez como me enredo siempre?
Ok, ¿tiene o les parece a ustedes coherentes? ¿Para ustedes tienen sentido pensar, llegar entonces a pensar de que efectivamente una persona que haya sido y esté siendo ordenada para vida eterna, ese propósito se esté o se llegue a cumplir porque está siendo provocada, movida a celos? Pues si es que eso es lo que está diciendo Dios. Es que eso es lo que está diciendo Dios. No, si se provocaban a hacerlo, está diciendo porque es que Dios eso es lo que está empleando, eso es lo que está usando para que para jalar ese remanente. Porque ha sido ya entonces ordenado para vida eterna. Porque ha sido ordenado para vida eterna. ¿Se acuerda que ahorita eso, el resumen de eso, no me voy a adelantar un poquito? El resumen de eso lo vamos a ver en la restauración de Israel, donde entonces dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. O sea, cuán insondables son sus caminos. O sea, Dios obra de maneras que uno, o sea, uno no se las imagina, uno no pensaría, uno no creería. Uno no pensaría, uno no creería. Miren la vida de cada uno de alguna forma de ustedes, su conversión. Miren cada uno, examínense a sí mismo para que vea que es coherente, aplíqueselo a su... O sea, yo no me imagino, miren, yo sé, y cada día que esto está, bueno, para no hacerlo público otra vez, y yo, las circunstancias por medio de las cuales vine a la vida. O sea, yo todo me imaginé, menos que me fuera a dar tan duro eso. O sea, yo no pensé que yo de eso me fuera a morir. Y resulta que sí. ¿Date cuenta? Entonces, eso es lo que está entonces dejando claro ahí. De que usted y yo entonces no podemos, digamos, en ninguna, o sea, somos demasiados pequeños, demasiado, digamos, esta carne es demasiado débil, demasiado pecadores, hay demasiada maldad para poder entonces poder ver claramente siempre todo por dónde es que la obra de Dios se está llevando a cabo, pero se está llevando a cabo, porque acuerde que Él es el Dios viviente y Él vivo es el que está en movimiento. Entonces, bien, dice, escúcheme bien, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, ojo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ojo, raíz y ramas. Y la raíz es santa. ¿Quién es la raíz? ¿A quién se refiere? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Ahí va a hablar después del olivo. ¿Quién es ese olivo? Entonces ahora sí está entendiendo por qué cuando él fue bautizado fue abierto el cielo y descendió el Espíritu Santo de forma corporal. ¿En forma de qué? ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado. Yo mismo desde que lo aprendí lo enseñé. Porque es más bonita una paloma que un sopilote, tiene más, las palomas son más bonitas. ¿No? ¿No se acuerdan? Noé. ¿Sí? ¿Por qué duda? Noé. Noé. ¿Qué trajo la paloma? Una rama de olivo. A eso es que está haciendo referencia. Por eso lo llama entonces el olivo. Y entonces está diciendo que todos han sido, entonces, digámoslo así, entonces Él es la raíz y las ramas naturales. ¿Quiénes son las ramas naturales? ¿Por qué? Porque ¿qué dice? De Sión vendrá la salvación. ¿Y a qué está llamando Sión? Sí, pero ¿quién es lo que representa? María.
que es una ¿qué? Mujer judía. Si eso no es judía y no es una descendiente conforme a la carne y a la sangre, el ADN de María no es el ADN literal de Abraham, ¿cierto que sí o no? Efectivamente, entonces ven ahí. Él es la raíz y la raíz brotan. ¿Quiénes son las ramas naturales que le brotaron que brotan esa raíz? El pueblo judío, los que son y comparten el ADN suyo. ¿O no tiene ADN nuestro Señor Jesucristo? Y el ADN de él es el ADN de los que tienen el ADN de Adán, de Abraham, ¿sí o no? ¿Cierto que sí o no? Y ahora entonces, ¿en quiénes está? ¿Quiénes son los injertados? Los gentiles. Los gentiles. Los gentiles. Pero que está diciendo que entonces los gentiles han sido y son injertados por ¿qué? Por el poder de Dios, porque poderoso es Dios para entonces para hacerlo. Como de igual manera, entonces aquí entonces lo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo ¿qué? Has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Y que entonces si la raíz es santa, las ramas son ¿qué? El santo ser que nacerá, ¿será qué? Llamado Hijo de Dios. Entonces, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que entonces, ojo, aquí está diciendo lo que está haciendo el Espíritu Santo por medio de del hermano Pablo es entonces diciendo, ojo, que no les acontezca lo que les aconteció a Israel, que es entonces que en vez de saber que siendo que eran elegidos, lo que debieron haber sido eran humildes. ¿Sé qué? Se enaltecieron. Se enorgullecieron y se ensoberbecieron. Y aquí está diciendo es eso. La enseñanza que está dando aquí es eso. Que eso es lo que usted y yo debemos entonces tener claridad acerca de que entonces si hemos ido y fuimos salvos porque Dios nos eligió, nos predestinó para esa salvación, que no hay entonces absolutamente nada de lo que usted se pueda gloriar o que yo me pueda gloriar. Y que no nos podemos entonces enorgullecer porque entonces sí, entonces ahora Dios está tratando con nosotros. Y yo recuerdo cuando pues había toda esa mezcolanza y que entonces sí, que entonces nosotros vamos a heredar como hijos y ellos van a heredar como siervos en toda esa locura. Pues que nada de esa cuestión es verdad. Pues o sea que eso no es realidad. La Biblia habla ahora de qué, del pueblo de Dios, donde no hay qué, diferencia entre judíos y ese pueblo de Dios, esa familia de Dios, la forman tanto judíos como los no. Hoy la forman, ¿quién? ¿Ve? Y entonces era eso, no, porque es que ellos son siervos y ellos van a heredar como siervos y nosotros vamos a heredar como hijos. No, ¿de dónde? Lo que está diciendo es aquí, mire, que no les acontezca lo que les aconteció a ellos, que el saber de que habían sido elegidos, lo que hizo fue causar en ellos ¿qué? Soberbia, hacerlos ¿qué? Arrogantes. ¿Ve? Que entonces usted y yo no pensemos de que porque ahora el propósito de Dios es para los gentiles y que ha endurecido a Israel y entonces no quiere decir que el hecho de que haya endurecido a Israel no quiere decir que ese endurecimiento no esté siendo esa obra, esa extraña obra, esa extraña operación que el Señor está haciendo para entonces también de entre ellos sacar ese remanente que está siendo hoy salvo por gracia. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Entonces que hoy ustedes creen o no creen, ¿qué piensan ustedes? Que hoy todavía continúan, entonces continúan habiendo descendientes con el ADN
de Abraham que están siendo salvos? Por supuesto. ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta el final. Hasta siempre. Hasta siempre. ¿Ven? Y que entonces eso es lo que está diciendo aquí, eso es lo que está explicando. Miren, no piense mal, no vaya a pensar que efectivamente entonces el hecho de que ahora el propósito esté siendo para con los gentiles y que esté usando a los gentiles para despertar a ira, a celos a los del pueblo de Israel, está entonces diciendo de que ahora no hay salvación para ellos. ¿Me siguen? Sino que entonces, por el contrario, la obra de salvación entre los gentiles y los no gentiles se sigue llevando, ¿qué? Se sigue llevando a cabo. Pero que ahora entonces, para sacar a ese remanente de los judíos, entonces lo que está precisamente usando es ¿qué? A los gentiles, el celo que se produce. ¿Ven? ¿Y cuántos entonces de alguna manera efectivamente airados, que porque los y empiezan y leen el evangelio y se convierten? ¿Qué? ¿Cómo me dice usted que no? Claro. ¿Así? Pero ¿en qué es? Vestre a ver en qué es lo que ellos creen para mirar y empiezan a leer. Y se convirtieron así. Así. Bueno, en la Biblia, pero de pura rabia. ¿Me entiende? De pura rabia. Vamos a ver qué busco aquí para poderles rebatir. Para poderles rebatir, para estar, digamos, tener claridad de que ese no es el Mesías, de que él no... ¡Sí! Se convirtió. Se convirtió de pura rabia. De pura rabia, o sea, de puro... Vamos a ver cómo es que les derribo los argumentos, cómo es que entonces veo claramente cuán equivocados están y entonces, como Saúl lo que y se convierte. Se convierte. Ahí está el ejemplo. Bien, entonces dice, ¿sí? No te jactes, pero las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que lo que debe haber es entonces una actitud de ¿qué? De humildad, porque al que más se le da, más se demandará. Más se le demandará. Y yo recuerdo, y yo tengo tanta claridad con respecto a, digamos, esta doctrina, digamos, esta enseñanza de la predestinación, que de alguna forma lo que más me chocaba a mí, lo más chocante para mí, era ver las personas que querían o pretendían de alguna forma compartírmela, la arrogancia, la soberbia que tenían. ¿Sí me siguen? La soberbia, o sea, de una vez lo primero, digamos, que me transmitían era que ellos hacían parte de un club selecto al que entonces de alguna manera me estaban extendiendo a mí la invitación para ver si clasifica. O sea, ¿sí me sigue o no? O sea, no sabemos si usted realmente tenga la capacidad económica para comprar la acción, pero sin embargo se la ofrecemos. ¿Sí me... Al rato y tiene plata para comprarla. ¿Sí o no? Pero lo primero que le queremos entonces decir o dar claridad es que es un club selecto, es un club muy importante y es muy por aquí, muy por allá, y entonces uno mismo decía, no, ni que me dé el precio porque no me alcanza. Ni que me dé, pero era eso. Lo chocante era eso. Era eso, y yo nunca, ¿se acuerda que cuántas veces? Yo creo que no tengo muchas experiencias para compartir, pero de las poquitas que tengo las tengo que seguir repitiendo en esa, cuando una persona específicamente de esta doctrina calvinista, bautista, en fin,
en Cuba, cuando tuve también el encuentro con ellos, entonces efectivamente me dejaba y me dejaba o me hacía claridad acerca de que ella había nacido cristiana, de que ella era cristiana desde siempre. Y yo, ¿pero a qué se refiere? Es que yo he sido cristiana desde siempre porque yo fui predestinada por el Señor. Yo no. Es como decir algo. Entonces el hecho de que yo entienda de que he sido predestinado por el Señor, ¿me hace cristiano desde siempre? No, jamás. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Hubo un momento en que esa salvación suya a la que Él me predestinó, me la manifestó. Pero yo estaba muerto en pecados y delitos. Pero esta, entonces efectivamente de cuna, de nacimiento. O sea que entonces no entiendo qué fue lo que le, digamos, cuál es su... Pero ese es producto de esa arrogancia. De esa arrogancia. De esa arrogancia, de causar entonces el efecto, digamos, contrario y pues incluso creer una doctrina a la cual, digamos, de alguna manera clara, evidente, ella no ha sido ni siquiera llamada, aunque esté en ese club. ¿Se me siguen o no? Aunque piense o crea que es miembro del club, pero con sus hechos, con sus, digamos, actos, más bien lo que está haciendo es que negándolo. Así que entonces participa y va al club, pero es cizaña en el club, no es griego. Porque con esa concepción, dígame, con ese pensamiento, ¿quién va a poder, digamos, pensar que realmente ha sido entonces o tiene salvación? Donde entonces no tiene claridad de que pues todos nacemos muertos en pecados y delitos. O sea, ella es, digamos, mejor dicho, el caso típico, ¿sabe? De alguna manera en la Biblia representado en donde. Y que siempre tenemos que cogerlo de caballo de batalla. Porque aquí no se trata si lo dijo este o lo dijo fulano, o lo dijo sutano, sino Jesús. Juan 3, Nicodemo. O sea, Nicodemo. O sea que entonces lo que usted me está queriendo decir, maestro de Israel, y viene y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios para contestarle. Entonces, ya te entendí, lo que vos estás queriendo decir es que el hombre después de estar viejo creció y está así, tiene que volverse a meter. Sí, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Sobrado, una prestancia. O sea, sí, esa respuesta que le das es una respuesta sarcástica, una respuesta grosera, burlándose pues de él. Ok, sí, Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes eso. Eres tú maestro de Israel y no sabes eso. Si te he dicho, o sea, lo avergonzó, más bien no vio dónde lo puso. Se lo apió, como se lo apiado. O sea, no. Pero entonces esa actitud es la que usted y yo debemos entonces temer. Tener mucho cuidado porque al que más se le da, más se le demandará. Y si hay alguien que el Señor esté esperando, es de lo que entonces, en los que ha sembrado. Los que están siendo, entonces, han sido por su voluntad buena tierra. De eso se está esperando frutos. De eso se está esperando. De los que no, pues no, porque ¿qué van a dar si no han recibido? Pero no, el Señor nos dice claramente, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre y esa humildad, usted y yo no podemos, el hecho de tener claridad con respecto a que efectivamente, porque desde el principio, ¿se acuerdan? Ya venía el Señor pues siempre tratando, que es un club selecto. Yo lo decía, la fe cristiana nuestra fe es una fe ¿qué? Exclusiva, única, no hay como otra. Pero ahora ya con más claridad, esas eran como las pinceladas a donde nos iba llevando el Señor. Pero ahora aquí, claro, sí, pero que entonces desde el principio esa exclusividad, eso no es motivo, no puede ser razón
para que se nos enaltezca el corazón, sino para que temamos y veamos entonces más agradecidos, más humildes. Porque eso es realmente lo que es la obra, verdaderamente lo que produce la verdadera obra del Espíritu Santo, en el que verdaderamente ha sido y es salvo. Porque igual también esa misma doctrina de la predestinación la pueden creer muchos, como creen la otra, como creen esto, como creen la otra, que no realmente son salvos, que no son salvos. Y pues entonces aquí está refiriéndose, entonces como dice aquí, porque Dios no perdonó a las ramas naturales y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, escúcheme bien, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en qué? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que está diciendo? De que efectivamente no hay motivo, no hay razón por la cual entonces usted y yo podamos pensar. Claro que aquí está después hablando de la restauración de Israel y no quiero adelantarme a esa enseñanza, pero lo que hasta aquí, lo que yo entiendo y les puedo decir es que lo que está diciendo es precisamente como les dije. No puede usted, digamos, entenderlo de esta forma, de que el hecho de que ahora el propósito de Dios esté siendo para con los gentiles y que entonces producto de que ese propósito de Dios esté siendo para con los gentiles haya sido o sea consecuencia del endurecimiento de Israel, no quiere decir que no existe, que no esté habiendo salvación para los judíos y que no continúe habiendo salvación para los judíos, sino que escuchen bien. ¿Qué pensarían ustedes? Que hay más cantidad de personas o personas que son o van a ser salvas al final de los que no comparten el ADN con Abraham o de los que comparten el ADN con Abraham. No se vaya ya porque no está aquí, no viene al caso. Es en toda la historia. En toda la historia de, digamos, ya al final, o sea. Lo que yo veo cuando leo la Biblia es que por el contrario, es mayor el número. Mayor el número. Mayor el número. Mayor el número, porque entonces dice, o sea, yo me baso en la misma Biblia. Y pregunta, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Yo estoy preguntando, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? Dijo la hermana Gabriela, ¿qué? Ninguna. Sí, acabo de decir, o le escuché más de... Ah, ¿no tendría? Ah, ok, pero entonces ya lo vimos, volvamos a Romanos, leamos a Romanos. Esa misma pregunta yo la estoy haciendo desde la Biblia. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Alguien que lea entonces, por favor? ¿Listo, hermano? Bueno, entonces ¿Qué usted. ventaja tiene pues el judío
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ojo, ¿qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? No tendría mucho, no que vea. Mucho, en todas maneras. Primero, claramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios y que pues el hecho de que ellos hayan sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes sea Dios verás, y ahí está explicando, en esto es que yo me baso. Y eso es lo que está volviendo aquí a dejar claro. Aquí es lo que está dejando claro. Entonces tiene, claro, ¿qué es más difícil? ¿Injertar una rama en un árbol? ¿O que entonces una rama naturalmente de ese árbol brote? Es más que pegue, que compatible, que aquí, que allá, el acoplamiento, todo eso. A nosotros aquí usted y yo no le digo que tenemos que aprender piedad, tenemos que aprender a servir, que lo que es que servir. Ellos ya desde chiquitos ya lo traen aquí. 4.000, ¿qué? ¿Cuántos fueron? 6.500 años, 6.700 años de manera interrumpida. Sirviendo desde Adán, desde Abraham, sirviendo. O sea, para ellos es que, ¿un qué? Es un qué, créanme. Hablarles acerca de que entonces de que el mundo y que sus pasiones crucificar al mundo y a sus pasiones. Que no tengan amistad con el mundo. Que hay que leer y orar. Solamente que entonces ahora sabemos que se convierten y ahora ¿qué? ¿Cambian la disciplina? No, solamente que ahora eso no es lo que nos está contando para la salvación, sino que eso es el fruto de que somos salvos. Y ya, es cambiarle, ¿qué? Hacerle una corrección que pequeñita. En cambio a nosotros nos toca amasarnos otra vez. Sí, es lo bueno. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Mucho. ¿Y qué aprovecha? De gran manera. Porque son las ramas ¿qué? Naturales. Y es entonces, digamos, para ellos son compatibles, para ellos es entonces que les fluye de manera que natural, su Mesías, su rey, su sacerdote, todo eso, los conceptos, así, los manejan al dedillo. ¿No ve que les ha sido qué? Confiada la palabra de Dios y los oráculos, ellos ya. Eso es entonces lo que yo veo. Y eso es la explicación que está diciendo. Acuérdese usted, o sea, entiéndame, no le voy a decir que es usted uno de segunda clase, pero no piense que el otro es de segunda clase. Sino que esto ha sido misericordia y misericordia. Que ha habido es gracia sobre ellos y sobre ustedes. Eso es lo que yo veo. Y que si de alguna manera usted pretendiera enaltecerse, entienda y tenga claro de que el que está, digamos, viniendo extraño de la familia, o sea, el que no se parece, el que no tiene los ojos el que no tiene, o sea, el que es adoptado como más, digamos así, más recogidito, es como usted. Eso es lo que le está aclarando el Espíritu Santo aquí, nos está aclarando. Para que entonces, para que nos baje los humos. O sea, más bien mire que de pronto, de alguna manera, el que no es así como muy de la familia, sí me digo, o sea, como que si nos paran aquí todos y ponen aquí al Señor Jesucristo y nos ponen a nosotros y usted allí, si usted aquellos de los que vienen, ¿sí o no? Se les nota más a ellos
que a estos, ¿o no? Eso es lo que está diciendo, eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces bien, dejamos hasta ahí y vamos a continuar entonces la restauración de Israel, porque ya más darle claridad aquí es, tenemos que pasar a esta parte. Vamos a despedir este tiempo juntos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, también para ustedes, feliz noche, que el Padre les continúe bendiciendo y los ayude. Chao, chao.